Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez y en este programa vamos a seguir analizando el devenir de la economía nacional. En este caso, la clase media, ese concepto que ya lo hemos tratado en programas anteriores, mejor dicho, pero que hoy experimentan una situación muy especial, ya que uno de los segmentos, una de las franjas poblacionales y de ingresos más afectadas con esta suerte de desaceleración económica que está viviendo el país ya hace varios meses, es la clase media. Vamos a preguntarnos, o mejor dicho, a confirmar, a recordar algunos conceptos sobre la clase media, cómo en Paraguay ha surgido esta clase media y también a cuáles desafíos debe enfrentar la clase media en lo referente al consumo y cómo este grupo tan importante para la economía interna del país está supeditado a fuerzas que la presionan y que posiblemente podrían hacer que caigan sus ingresos y por lo tanto su consumo y así afectar al resto de la economía. Acompáñenos en este análisis. La clase media en la economía paraguaya y en este momento de desaceleración económica. Podríamos preguntarnos de dónde viene este concepto de clase media, cuál es su evolución histórica, dónde nació, finalmente cómo llega a Latinoamérica y en Paraguay cuándo hemos tenido este segmento denominado clase media. Bueno, conviene recordar que los sociólogos, los economistas no han llegado a un acuerdo para intentar dar una definición de lo que es la clase media. Para los economistas es mucho más sencillo, por llamarlo de alguna forma, vincular la clase media a unas familias o unas personas que tienen ingresos de cierto monto. Es decir, desde la economía, la clase media puede ser analizada en función a los ingresos percibidos por una persona o por la familia. Sin embargo, en sociología, la otra disciplina que analiza la vida de las sociedades, hay más visiones encontradas de la clase media. Sin embargo, algunas teorías sociológicas hacen relación a la calidad de vida, mientras que otras líneas hablan de las facilidades que da el Estado y de los niveles de confort. Es decir, enfoques a veces contradictorios y una teoría que siempre va avanzando. Si vamos a la historia, podemos percibir que la noción de clase media, o mejor dicho, el fenómeno de emergencia de la clase media, o uno de los primeros, se realiza en la Europa de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, y que después de esos denominados 30 gloriosos, referidos a las décadas del 45 para adelante, que significaron una reconstrucción europea, también lo que se denominó el baby boom, es decir, la cantidad de nacimientos que hubo como resultado de este periodo de efervescencia económica en Europa, que terminó creando una clase que ya podía darse algunos gustos. El surgimiento del turismo está muy vinculado también a la emergencia de esta clase media que ya podía darse una suerte de lujos, si lo comparamos con otro momento de la historia, ya podía ser este tipo de prácticas sociales, así como sobre todo profundizar y diversificar el consumo, que es el enfoque que queremos darle hoy en este programa a la clase media en Paraguay y cómo los problemas que está teniendo la economía repercuten necesariamente en esta clase media paraguaya, que es frágil, que es nueva. Justamente al analizar
o al comparar las sociedades latinoamericanas y al tratar de entender cuál ha sido la evolución de la clase media, podemos observar que algunos países, principalmente Argentina, por el grado de desarrollo económico, principalmente estamos hablando de Buenos Aires, con esos intercambios de flujos de mercancías y por esa migración también europea que ha existido al puerto de Buenos Aires, podemos decir que Argentina tiene una clase media muy antigua, de al menos 100 años. Es decir, los esquemas de crecimiento económico estuvieron muy consolidados y generaron esta denominada clase media, que puede ser entendida como una clase que tiene ingresos superiores, que no está ni en la pobreza, ni obviamente en los segmentos más altos de ingresos, lo que comúnmente denominamos los ricos o la gente, los grupos de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, en Paraguay, estos procesos de la emergencia de la clase media se ha dado muy recientemente. En efecto, si analizamos la historia económica paraguaya, vamos a observar solamente que en estos últimos 10, 12 años, la economía paraguaya ha pasado por una etapa inédita que nunca la sociedad paraguaya había experimentado antes, que se caracteriza por un crecimiento sostenido, incluso con años de sequía que afectaron significativamente la economía. Incluso con estos periodos, la economía paraguaya creció a un ritmo promedio de alrededor 4,5%, es decir, niveles muy marcados de crecimiento que se tradujeron necesariamente en creación de nuevas empresas, mayor demanda de trabajadores, la sofisticación de estas actividades económicas también, la llegada de la tecnología, el incremento de productividad de la mano de obra, al menos en algunos sectores, generó necesariamente un incremento del ingreso. Pero si esto se combina también con una estructura demográfica que también Paraguay tiene por primera vez en su historia unos grupos de edades mejor distribuidos y sobre todo menos niños que cuidar y sobre todo una mayor cantidad de población joven y adulta, parece haber creado el caldo de cultivo ideal para el despegue de la economía paraguaya. En efecto, estos últimos años hemos observado y nos hemos mal acostumbrado también a unos niveles muy dinámicos de la economía. Por eso es que estas disminuciones de velocidad, de rendimiento, de expansión, de crecimiento en la economía, como estamos viendo hace 2 años, donde el PIB crece, pero a un ritmo menor que los años anteriores, ya nos genera cierto escozor en la piel, porque, y vinculado a lo que estamos hablando, para la clase media tenemos, como habíamos dicho, no una clase media muy afirmada, muy solidificada, sino tenemos una clase media reciente y por lo tanto con muchas fragilidades y muchos riesgos de caer a la pobreza o al escalón anterior que antecede a la pobreza, que podemos decir un estado de vulnerabilidad que no representa necesariamente ser pobre, pero tampoco uno está en la clase media. Término clave, segmento clave para la economía paraguaya actual, la clase media que empieza a consumir, y eso genera un ensanchamiento de la base, de la masa crítica poblacional para el mercado interno, y esto Paraguay no ha tenido antes. Vamos a ver en esta próxima lámina algunas definiciones sobre la cantidad de personas en el mundo, para entender que este no ha sido solamente un proceso paraguayo, sino que afectó al mundo, la cantidad de personas que se sitúan en la clase media en millones. Podemos observar que en el mundo, alrededor de 2016-2018, porque las estadísticas difieren un poco económicas, las estadísticas económicas para cada país, podemos ver cómo
esta masa de seres humanos, que alrededor están en 3.800 millones, era clase media en este periodo del 2016 al 2018, y se estima que para el 2030 alrededor de 5.300 millones de personas serán clase media en el mundo. Esto es un poco más de la mitad de la población mundial. Nunca antes tampoco el mundo tuvo estos periodos de efervescencia económica y de incremento de la clase media. Cuando observamos a Latinoamérica, también podemos ver un incremento muy significativo, pasando de 288 millones de personas que pertenecen a la clase media en 2018 a más de 345 millones dentro de escasos 15 años. Es decir, estamos frente a un fenómeno económico y social que está llegando a las diferentes regiones del mundo. Habíamos hablado del mundo, habíamos hablado de Latinoamérica. Si observamos la economía asiática con los tigres del Asia y con China, uno de los principales pulmones o motores de la economía mundial, también se observa que la clase media está en plena emergencia en diferentes lugares del mundo. Obviamente no hablamos ni de América del Norte ni de la Europa central y del oeste, porque ya son los espacios con mayores niveles de crecimiento económico. Sin embargo, a nivel mundial, África aparece como el continente que no está mostrando los mismos niveles de crecimiento por unas debilidades estructurales también en sus economías. Esta es la situación de la clase media a escala mundial, y ahora en la próxima lámina vamos a poder observar algunas segmentaciones que hacen las diferentes instituciones internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que indica que la pobreza extrema es aquella que afecta a las personas que tienen un gasto menor a 1,9 dólares al día, es decir, personas que ganan menos de 12.000 guaraníes al día por persona. Estamos hablando de un hogar de 2 a 3 personas, y obviamente hay que multiplicar estos 12.000 guaraníes por 2 o por 3 para que sean los ingresos diarios del hogar. Y aquí también en esta estructura se puede ver que está el grupo de la población vulnerable que todavía que es pobre, pero todavía no es clase media, y se sitúa con ingresos de entre 2 y 10 dólares, es decir, entre 12 y 60.000 guaraníes. Y aquí nos estamos aproximando ya al valor del jornal mínimo en Paraguay, que está alrededor de 70 o 80.000 guaraníes en función a cada uno cada una de las actividades, mejor dicho. Y fíjense, en esta categorización del Fondo Monetario Internacional, la clase media tiene un poder de gasto entre 11 y 110 dólares por día. Y acá tenemos un margen muy grande, es decir, la clase media hoy para el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones también están con cifras cercanas, es de alrededor de 70.000 a 600.000 guaraníes de ingreso por día. Y los ricos, esa clase más favorecida, son aquellos que tienen una capacidad de gasto, o entendido de otra forma, unos ingresos de más de 100 dólares al día. Entonces aquí podemos observar cómo la clase media incorpora o tendría que incorporar un montón de gente que gana mucho, pero que no necesariamente es rica. Si bien estos son promedios mundiales, obviamente se esperan unas variaciones leves en función a cada uno de los países. Pero lo que queríamos mostrar aquí era esta forma de escalera que uno va, o de segmento que uno puede ir pasando en función a los ingresos. Y si nos ponemos a analizar de dónde vienen los ingresos, vamos a poder notar también que los ingresos vienen de los diferentes niveles de capacitación que tenemos, de educación, la cantidad de años, y que son justamente, esta es una de las variables
más relevantes para poder incrementar los ingresos y por lo tanto pasar a otra fase en esta escalada social o en este proyecto de movilización social. En la próxima lámina podemos observar también y entender en Paraguay cuáles han sido los factores que han movilizado a la emergencia de esta clase media. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué antes no teníamos una clase media tan numerosa, tan demandante? ¿Qué fenómenos se dieron? ¿Qué factores entraron en juego para que logremos hoy tener una clase media mucho más grande y con mayor poder de compra? El primer elemento que nos explica el surgimiento de la clase media es el crecimiento económico. Lo que decíamos un rato antes, cómo la economía creció en volumen, se diversificó, generó nuevos subsectores, cómo estos subsectores fueron ampliándose, generando nuevas demandas. Pienso no solamente en el esquema productivo primario, con una agricultura y ganadería que crecieron bastante, que intensificaron sus inversiones, que generaron mayor ingresos de divisas a la economía paraguaya, pero también podemos decir que ese ingreso suplementario que recibimos los paraguayos de los participantes de las diferentes cadenas de valor terminaron alimentando un consumo. Y sobre todo esto es muy importante porque la población paraguaya muy pocas veces antes había tenido una oportunidad de consumir. Y esto vamos a ver después de la pausa, cómo es mayor en las zonas rurales. Vamos a un corte y luego seguimos analizando cuáles han sido los factores que dispararon a la clase media en Paraguay. Decíamos que la clase media en Paraguay era una clase que recién aparecía en el escenario social y económico, y establecíamos también sus causas hablando del crecimiento económico, que fue el primer motor que generó una suerte de aceleración en diferentes sectores, movilizando no solamente la producción, no solamente las exportaciones, sino también el consumo. Tendríamos que incorporar, cuando decimos nuevos sectores, al de la construcción, que generó que movilizó con mayor fuerza varios recursos existentes en el país e incorporó, mejor dicho, otras subcadenas a esta cadena de valor. Las inversiones extranjeras también formaron parte de esta dinamización económica. Subsectores que antes no aparecieron, cambiaron los patrones de consumo y estos se convirtieron en oportunidades para que la sociedad paraguaya consuma de forma diferente. Otro de los factores claves en este proceso de crecimiento de la economía paraguaya y de la sociedad y de la emergencia de la clase media ha sido la transición demográfica. Se entiende por transición demográfica aquellos procesos que se caracterizan por el descenso de la natalidad, es decir, las mujeres tienen cada vez menos hijos, y la disminución de la mortalidad de las personas con mayor edad debido al mejoramiento en la atención sanitaria. Los servicios de salud han mejorado también. Tenemos acceso a agua mejorada, es decir, mejoraron las condiciones para que los paraguayos tengamos menores cantidad de pérdidas humanas, y esto hace que la población crezca. El escenario anterior a la transición demográfica se ha caracterizado por un alto número de nacimientos. Recordemos que en la década del 60 el promedio de hijos por mujer a nivel nacional era de 6,9. Es decir, cada mujer paraguaya a lo largo de toda su vida reproductiva
tenía alrededor de 6 a 7 hijos. Pero en un contexto de pobreza, obviamente, varios de esos hijos morían antes de cumplir un año, y también la población obviamente no llegaba a edades avanzadas por todo el déficit de salud que habíamos indicado. Entonces, la transición demográfica hace referencia a ese crecimiento de la población, porque aunque nazcan menos niños, existen muchas mujeres en edad fértil, por lo tanto, eso hace que la población crezca y se genere un mercado interno. Como decíamos en otros programas, de tener un esquema social y económico caracterizado por 4 conceptos: pobres, pocos, rurales y aislados, pasamos muy rápido, en menos de una década y media, a un esquema donde ya no somos tan pocos, o no somos muchos, o somos más que antes. Éramos pobres, ya somos ricos, o en realidad mucho menos pobres que antes. Decíamos que éramos rurales, pues hoy somos marcadamente mucho más urbanos, y si antes estábamos aislados en el sentido geográfico del término, hoy estamos integrados mediante rutas, acceso a información, internet, comunicación celular, entre otros. Entonces, la transición demográfica pudo lograr que la sociedad paraguaya transite hacia otro estadio, y acá se generaron varias modificaciones culturales muy interesantes. En algunos programas nosotros ya habíamos hablado del rol de la mujer en la economía, esa mujer que tiene menos hijos y por lo tanto tiene la capacidad, ha asistido a instituciones educativas, ha terminado la primaria o la educación básica, ha culminado la educación secundaria, o como se dice hoy, el nivel medio, y también las mujeres principalmente han concluido sus estudios universitarios. Es decir, cuando la mujer tiene mayores niveles de educación, obviamente llega a mejores puestos laborales y con salarios mayores, incluso con las diferencias y con las asimetrías que existen con los hombres. La irrupción de las mujeres en la economía paraguaya no ha sido despreciable y ha sido también una de las palancas que generó este crecimiento económico, porque todo este fenómeno de crecimiento económico, que se acelera ya a partir del 2008, 2009, inclusive con los problemas que tuvimos en ese periodo, problemas políticos, incluso con el cambio de gobierno de Fernando Lugo a Federico Franco. Estas fiebres políticas felizmente no han afectado el devenir del crecimiento económico, y esto se ha trasladado a crear las condiciones para una emergencia sólida de la clase media. También solemos decir que esta clase media creció, surgió como resultado del crecimiento económico en un marco de transición demográfica, y le solemos dar muy poco crédito a las políticas públicas. Es decir, no hubo procesos de planificación del crecimiento, no hubo ningún periodo de preparación al crecimiento económico, pero hay que reconocer que el Estado paraguayo, a lo largo ya de unos 15, 20, incluso desde el retorno a la vida democrática, que se conmemora en este año justamente la tercera década, ha realizado inversiones constantes y muy significativas en vías de comunicación y en creación de infraestructura social en las diferentes regiones del país. No podríamos pensar en una emergencia de la clase media desvinculada de todas las rutas, de todas las infraestructuras, y me refiero a hospitales, todo el servicio público de educación, que si bien no ha sido determinante, al menos ha generado las bases para que la economía tenga unas plataformas mínimas por la cual mover sus flujos. Entonces, le damos también un cierto rol y participación, aunque secundaria, y sobre todo a sabiendas que esta intervención del Estado hubiese sido mucho más eficiente y más determinante
para que este proceso de crecimiento económico ocurriese un poco antes y en mejores condiciones. Sin embargo, esto no ha sido así, pero a pesar de todo, el crecimiento paraguayo fue sólido, se mantiene aún, y esto hace que nuestra clase media sea a la vez un factor de crecimiento económico, porque, como decíamos antes, genera un mercado interno. Y esto es nuevo quizás porque inconscientemente tenemos la idea de una activación económica por inversión extranjera, por mayor capacidad exportadora, y nos olvidamos a veces que nuestro mercado interno también existe y puede ser significativo. Pero también se comprende esta suerte de olvido del mercado interno porque demasiado tiempo la economía paraguaya fue dependiente de las exportaciones, y por demasiadas décadas y demasiados siglos incluso su mercado interno fue pequeño y sobre todo fue de un poder de compra muy limitado. Entonces, estos fueron los elementos, los factores que favorecieron el surgimiento de una clase media por vez primera en Paraguay. Vamos a la siguiente lámina a observar cómo se traducen cuando estamos hablando de clase media. Decíamos hace un rato, estábamos hablando de ingresos de alrededor de más de 60.000 o 80.000 guaraníes hasta 600.000 guaraníes por día por persona. Pero si nos ponemos a observar cuáles fueron las demandas de la clase media y sobre todo estos bienes y servicios, entender que terminaron generando de vuelta nuevas inversiones. Una clase media que antes era pobre en Paraguay, lo primero que hace al tocar las puertas de los mejores ingresos es modificar su patrón de consumo de bienes. Y cuando hablamos de consumo de bienes nos estamos refiriendo a celulares, ropa, mobiliarios, computadoras, otros elementos para la casa que hacen al confort y que hacen también a una mejor calidad de vida. Decíamos consumo de bienes, también tenemos que pensar en la serie de consumos vinculados a los servicios: restaurante, peluquería, despensa, supermercados, que han caracterizado a esta clase media como muy demandante de todos estos servicios. A lo que debe agregarse que una población joven suele estar más próxima a este tipo de consumo. Uno de los aspectos donde se observa con mayor nitidez, con mayor fuerza, este mejoramiento de las condiciones de vida de la clase media ha sido el equipamiento del hogar. No solo televisores, que representan actividades más bien lúdicas e improductivas, sin utilidad práctica, más allá del ocio y de la información. Podemos observar también, gracias a las encuestas y a las estadísticas nacionales, que el número de heladeras, lavarropas, hornos microondas, equipos de sonido, termocalefones han crecido de forma muy significativa. Y ni qué decir, obviamente, los aires acondicionados también, que han posibilitado que muchos hogares tengan mejores condiciones de descanso, es decir, que tengamos niveles más altos de confort. Y esto es muy significativo porque la sociedad paraguaya experimentó, o estaba acostumbrada, mejor dicho, a una serie de limitaciones de infraestructura. Nos acostumbramos a dormir con ventiladores en las zonas donde había energía eléctrica. En algunas zonas rurales que no disponían de este servicio se durmió durante siglos sin ventilador. La llegada de la energía eléctrica posibilitó el acceso a estos bienes, pero recién el incremento de los ingresos se pudo recién saltar de los ventiladores a los aires acondicionados. Quizás usted que nos está viendo puede decir, bueno, yo tengo aire acondicionado desde hace décadas en mi casa, pero bueno, ese es un grupo, nada más un segmento, y cuando hablamos de la clase media, no estamos hablando de la clase media asuncena o del departamento central, estamos hablando de una clase
media emergente en las distintas zonas del país. Esto es muy interesante porque durante mucho tiempo el dinamismo y la economía solamente favorecían a Asunción y a su primera cintura, por llamarlo de alguna forma, su primer anillo metropolitano. Me refiero a los distritos próximos a Asunción, como Lambaré, Fernando de la Mora, Luque, Mariano Roca Alonso o San Lorenzo incluso, entre otros. Pero no, en este caso el mejoramiento de las condiciones de vida de la población paraguaya se dio por el acceso a este equipamiento del hogar. Otro aspecto que se observa de forma cotidiana y de representar una solución se convirtió en un problema es el equipamiento en automóviles. La clase media, lo primero que hizo, una de las primeras intervenciones o inversiones con el dinero, con los ingresos superiores que han tenido, hacer independizarse del mal servicio del transporte público, y esto significó necesariamente la adquisición de una motocicleta o de algún automóvil, e incluso aquellos que se dedicaban a otras actividades pudieron comprar camiones. Es decir, hubo una inversión muy importante en la movilidad, y esto está muy vinculado a la forma del crecimiento urbano, principalmente de Asunción y Gran Asunción, que se caracteriza porque las familias van a buscar lotes fuera de Asunción o en los anillos concéntricos que estábamos diciendo antes, porque no había oferta en Asunción, y sobre todo que el modelo de crecimiento urbano era horizontal, es decir, una casa con patio y jardín y no necesariamente departamentos, con lo cual las ciudades ganarían densidad y en cierta forma podrían disminuir significativamente la utilización de vehículos en las ciudades. Entonces, también estos fueron los elementos, y por supuesto las viviendas, las inversiones en viviendas, esa casa que los paraguayos que las familias paraguayas hace 2 o más décadas íbamos construyendo pieza por pieza con el aguinaldo o con algún trabajo extra que nos permitía tener unos ahorros mínimos. Solo así las viviendas paraguayas se expandían lentamente. El año que viene vamos a hacer un dormitorio más, el año que viene agrandamos la cocina, el año que viene hacemos otro baño. Ese esquema perdió peso ante el mejoramiento de las condiciones de ingreso y sobre todo también la disponibilidad de créditos de las instituciones financieras para hacer la casa no ya pieza por pieza, sino para diseñarla y construirla de una vez. Lo que decíamos, la clase media con sus demandas generó un dinamismo en cada uno de los sectores y subsectores. Y por último, en este ejercicio de identificar las nuevas demandas que tuvo la clase media, tenemos también el turismo, las vacaciones, los viajes al interior, al exterior, la demanda de hoteles, de restaurantes, de servicios de guía, todas estas prácticas que los paraguayos antes no conocíamos, y estas prácticas, sobre todo cuando hablamos de turismo interno, prácticas que estaban muy limitadas a las familias que tenían vehículos. Estas fueron las demandas y una suerte de nuevos elementos carburantes para este motor económico que siguió dando vueltas y que alimentó la clase media. Vamos a una pausa y luego seguimos nuestro programa. Retomamos nuestro análisis de la clase media en Paraguay. Habíamos abordado su historia, comparándola un poco con la clase media argentina, uruguaya e incluso chilena, que tienen una mayor antigüedad. Paraguay arrastra una suerte de rezago histórico, resultado de las vicisitudes históricas que ha tenido que afrontar la sociedad paraguaya.
Hablábamos de las demandas de la clase media y también insistíamos en que el consumo interno se había vuelto muy importante. En esta lámina podemos observar cómo ha ido evolucionando la población no pobre en Paraguay, y está aquí en porcentaje y se puede observar. Este es un gráfico que no solemos ver porque solemos ver el gráfico interno, es decir, la evolución de la pobreza, donde la pobreza bajaba. Sin embargo, en esta oportunidad observamos cómo la población que no es pobre pasa de 42% del 2002, del momento más bajo. Recordemos que en ese momento tuvimos una serie de dificultades. Paraguay entró en default, teníamos una crisis económica y política también, y cómo este número va creciendo sostenidamente en los últimos 16, 18 años y se sitúa en el 2018 con un 75,8% de población no pobre, es decir, unos márgenes muy altos que explican también no solamente que se redujo la población en situación de pobreza, sino que además creció la población del país. Entonces, la clase media se convirtió en una clase importante en términos numéricos, e insisto con la relevancia de este detalle, porque genera un mercado interno que Paraguay no había tenido antes. En la próxima lámina podemos observar también cuál ha sido el comportamiento del Producto Interno Bruto. Y aquí, en esta mirada por décadas, vamos un poco atrás hasta 1980 para observar cómo en esta década cada paraguayo producía alrededor de $1.391 en promedio, y que esa cifra apenas se movió para la década de 1990. Es decir, la economía paraguaya se mantuvo relativamente estable y sin demostrar niveles de crecimiento significativos hasta incluso la década del 2000, donde pasamos de $1.374 per cápita a $1.678 per cápita, un crecimiento de alrededor de menos de $300, pero que ya era un crecimiento. Sin embargo, llama poderosamente la atención el salto abrupto que experimenta la economía paraguaya en su conjunto, y que se expresa en este gráfico por el Producto Interno Bruto por habitante, donde aquí vemos que pasamos de 1.600 a más de 4.300 dólares per cápita en la década del 2010. Y si observamos ya la década, el año actual, el del 2019, incluso un poco también el del 2018, apreciamos que incluso tenemos un nuevo crecimiento. Es decir, la economía paraguaya en términos de volumen se multiplicó por 4 aproximadamente, y esta multiplicación afectó a la generación de ingresos, a la generación de riqueza, y por lo tanto, cuando hay agregación o multiplicación de riqueza en una economía, por diferentes mecanismos, esto se transfiere a una gran cantidad de segmentos sociales. Y si bien esta fuerza de la economía no ha sido suficiente aún para eliminar la pobreza, al menos ha participado de forma significativa en su reducción. Entonces, estamos frente a un esquema de crecimiento económico que se puede describir en términos sociales, como hemos estado haciendo, pero también se aprecian con estas variables un poco más rígidas. En la próxima lámina podemos observar también cuál ha sido el promedio mensual de ingresos de las familias a partir de datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Y este era el promedio de ingresos mensuales, que ha tenido un comportamiento no siempre homogéneo.
se puede observar los años 2013, por ejemplo, y 2014, los momentos en que coinciden con el mayor crecimiento de la economía. En cierta forma, la economía paraguaya se recuperaba de un mal año, en el caso del 2012. Por lo tanto, el crecimiento rebotaba y esto se aprecia en cómo han mejorado los ingresos. Y también se puede percibir perfectamente cómo en los últimos años, en los últimos años, principalmente los 3 últimos años, desde el 16 al 2018, los ingresos no crecieron bastante. Sin embargo, la línea de tendencia, esta línea de puntos que estamos observando en la pantalla, nos muestra cuál ha sido la evolución del ingreso promedio de la familia y nos habla de una tendencia marcadamente positiva. Entonces, esta es una variable que explica bastante bien cómo hemos funcionado los paraguayos. Y al pasar a la próxima lámina, cuando nos referimos a la evolución de la pobreza como resultado de esta generación de nueva riqueza, observamos también en el caso de la pobreza total una fuerte reducción desde el año 2002, que hay una reducción bastante sostenida en el tiempo, que sin embargo a partir del año 2016 comienza a frenarse y no desciende como antes. Y una de las mejores noticias para la sociedad paraguaya, para su economía, es la disminución abrupta también de la pobreza extrema, que está cercana a niveles de cero. Sin embargo, continúan constituyendo uno de los principales desafíos de las políticas públicas en Paraguay, sobre todo aquella pobreza extrema que se encuentra en las zonas rurales principalmente. ¿Qué tenemos en la próxima lámina? Tenemos una suerte de categorización de clases sociales en Paraguay a partir de unos cálculos realizados con una metodología implementada por el Banco Mundial que dice que aquella población en pobreza extrema tiene ingresos diarios menores a 12.000 guaraníes o a $2, mientras que la de ingresos bajos tiene ingresos entre 4 y $10 por día, y aquellos que tienen ingresos, aquellas familias que tienen ingresos muy bajos son solamente de 2 a $4 por persona. Y los ingresos medios, que sería la clase media, según el Banco Mundial, presentan ingresos medios de alrededor de entre 10 y $50 por día. Y como se observa aquí, la línea roja, la más alta, nos muestra el porcentaje de población paraguaya que se sitúa en la clase media. Más de la mitad de la población, 53%, según estos cálculos realizados con una metodología específica por el Banco Mundial, son de hasta 2016, nos indican que más de la mitad de la población paraguaya era clase media. Pero ustedes podrán observar, queridos telespectadores, la línea más oscura que está debajo de la línea de los ingresos medios de esta clase media, que actualmente corresponden a un 32% que podríamos decir que es la clase vulnerable. Es decir, aquel grupo de personas y de familias que felizmente salió de la pobreza, pero sin embargo aún no pudo llegar a convertirse en clase media y que todavía debe afrontar una serie de limitaciones como el empleo informal, el subempleo, la caída o la desaparición, las crisis de algunos sectores económicos. Es decir, todavía es muy frágil esta clase media nueva que tenemos, y cualquier fenómeno no previsto, cualquier pequeño problema que experimente tal o cual sector puede devolverla, si el impacto es muy grande, a situación de pobreza. Sin embargo, y es justamente aquí
en este grupo de vulnerables, por llamarlos de alguna forma, en que deberían también centrarse las políticas públicas, es decir, no solamente tratar de que las familias paraguayas dejen de ser pobres, sino que aquellos que dejaron de ser pobres sean catapultados finalmente hacia la clase media. Estos son algunos de los aspectos que caracterizan a la clase media y que en cierta forma teníamos un discurso bastante positivo, pero bueno, aquí debemos poner un poco más críticos e indicar algunas políticas para que la clase media se fortalezca y que no corra riesgos de tropiezo y que le hagan volver a la pobreza. Cuando observamos la próxima lámina para tratar de entender también la cantidad de hogares por zona y cómo la población paraguaya ha ido creciendo, sobre todo en las zonas urbanas, podemos observar esta evolución histórica de la cantidad de hogares, que podemos decir que son las cantidades de casas que hay en Paraguay. En 1997 había casi 600.000 hogares en Paraguay, pasando luego a más de 850.000 en el 2008 y llegando hoy para el 2019, aunque estos datos son todavía del 2018, existen en Paraguay más de 1.120.000 hogares. ¿Qué significa esto en términos económicos y en términos de clase media? Ya que decíamos que una buena parte de estos hogares, más de la mitad eran de clase media, podemos entender la demanda de televisores, heladeras, lavarropas, platos, mesas, manteles, cortinas, todo lo que usted tiene en su casa, amable telespectador, hemos observado en la economía y que también puede ser percibido en esta proyección de la cantidad de hogares. Y nótese también cómo los hogares en las zonas urbanas crecen más rápido y por lo tanto son aquellos hogares que tienen también mejores ingresos y y que generan unos mayores niveles de consumo en el mercado principalmente interno. Que en la próxima lámina podemos ver también entonces, ya decíamos, los equipamientos los equipamientos para el hogar se han vuelto muy importantes para esta clase media. Y aquí tenemos en solamente 2 electrodomésticos podemos radiografiar el mejoramiento estructural que ha tenido la sociedad paraguaya. En 1997 solamente el 12% de los hogares tenían acondicionadores de aire, 12%, pasando para el 2014 a más de 45%, y esto obviamente se expande y sigue creciendo para el 2018. Lo mismo pasa con el lavarropa, ese artefacto que hemos dicho aquí en algunos programas que parecía un lavarropa, pero que en realidad no era un lavarropa. El lavarropa puede ser concebido también como un poderoso liberador de mano de obra femenina. Y aquí tenemos estos datos, que en poco menos de 20 años se ha duplicado la cantidad de hogares que tienen lavarropa. Y esto no solamente en las zonas urbanas, porque estos datos son a nivel país, sino como vemos en la próxima lámina, también se observan en las zonas rurales, y solo que en las zonas rurales el crecimiento ha sido mucho más espectacular que en el resto del país, como puede observarse, pasando en las lavarropas de 23 a 72,6%. Esta es una muy buena noticia para los hogares rurales y para las zonas rurales, porque nos dice también que estas transformaciones económicas llegaron a varias zonas que antes estaban en situación de pobreza. Y es justamente en estas zonas donde se dieron los cambios más significativos. En la próxima lámina podemos observar el promedio de ingresos familiares de los paraguayos
pero sobre todo analizando solamente los del departamento de San Pedro y Caguazú, que vemos que también han tenido un incremento significativo, y ponemos estos departamentos porque eran los departamentos tradicionalmente más pobres y con menores capacidades productivas, pero podemos ver que las barreras se han removido para que la economía empiece a proyectarse y a mostrar un dinamismo mayor que se traduce también en mejores ingresos. Y ya concluyendo nuestro programa, en la próxima lámina podemos observar, ya sacando estas últimas consideraciones, que la expansión económica finalmente permitió mejorar las condiciones de ingreso de las personas y de las familias, pero que en este momento actual de la economía paraguaya, esta economía más lenta representa un serio riesgo para la clase media, no solamente porque puede volverse a un estado de vulnerabilidad o caer incluso en la pobreza, sino porque esta clase media va a dejar de demandar. Finalmente, esta reducción de poder de compra y poder de consumo pone en riesgo a esta población que puede caer en la pobreza. Y como decíamos antes, el sector comercial y el sector de servicios podrían resentirse significativamente ante el tropiezo o un menor desempeño de la economía y una menor demanda de esta clase media. Por lo tanto, el Estado debería ser el principal gestor, impulsor, facilitador mediante planes, programas, proyectos sociales y económicos para sostener a esta clase media que todavía debe consolidarse en Paraguay. ¿Cómo se va a consolidar? Con una mayor apuesta al capital humano, con reglas claras para la atracción de inversiones que van a generar unas mejores condiciones de desempeño económico nacional y obviamente un afianzamiento de esta clase media. Vamos a una pausa y luego presentamos el cierre del programa. Cerramos este programa de MFM Pro analizando la clase media, recordando su emergencia, su desarrollo, su relevancia para la economía nacional, lo que demanda, las oportunidades, los subsectores que impulsó el consumo de esta clase media, pero que hoy se enfrenta a unas limitaciones que todavía no son muy peligrosas, pero que requieren un tratamiento importante para evitar un retroceso del desempeño de las variables sociales principalmente. Hablamos de pobreza, pero también entendemos que la economía paraguaya no puede darse el lujo de restarle motores a su desempeño, principalmente por el lado del consumo, y es más, es esta clase media la que tiene que seguir realizando inversiones, tiene que seguir mejorando la productividad de esta mano de obra y tiene que también seguir fortaleciendo el desempeño de los diferentes sectores económicos del país. Es impensable seguir creciendo sin el ensanchamiento de esta clase media, que tiene que ser el primer destino de la clase vulnerable y de la clase pobre en Paraguay. Muchas gracias y acompáñenos el próximo programa. Este programa fue presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,